Listo, pueden desactivar sus cámaras. Profe, es que no Ingeniero, me funcionaba la cosita esta de la videocámara y recién la pude activar. No sé si me puso en la lista. No hay problema. Vaya. sí, ingeniero, a mí tampoco, tengo para habilitar la cámara No en hay la problema. computadora. Ingeniero, sí podría verificar si Chávez ya le sale el nombre, porque ya está, pero... No voy a agregar a Sí. nadie más en este momento. Tengo 3 personas en sala de espera, son 12:40. Comencé a agregarlos 12:21 comencé. No puedo tomarme más de 20 minutos agregando personas. Listo. Antes de iniciar la clase, pues la semana pasada no pude darles clases las horas que estaban asignadas por un motivo de fuerza mayor. Nos han recordado que la semana de exámenes es la siguiente semana, la semana del 22. Entonces, la siguiente semana tendríamos examen. Hay que verificar en el horario. Imagino yo que me de hacer conocer qué días serían los horarios. Entiendo que se están manejando las mismas figuras que el semestre anterior, que el tutor del semestre o el tutor del curso se encarga de con los presidentes de curso hacer un horario y luego se comunica al resto de profesores. En tal caso, creo que ayer Camila me escribió acerca sobre ese tema, si mal no recuerdo. Entonces, la próxima semana sería semana de exámenes. Voy a tomar examen en una plataforma, no he decidido todavía si es el Edmodo o en la plataforma del examen. El examen va a tener parte teórica, parte práctica. Acabo de recibir un mensaje al WhatsApp un poco ofensivo. Lo voy a revisar con los presidentes del curso. Ok. Camila, María y Chusín. Les voy a compartir un número de teléfono para que me identifiquen quién es la persona que me ha escrito por interno reclamándome algo. A ver, si yo les digo que la clase comienza a 1 hora y les he indicado durante todo el semestre cómo tienen que ingresar a la plataforma, pues tienen que hacer caso a eso. No puedo estar todas las clases recordándoles cómo tienen que ingresar a la plataforma. ¿Ok? Más aún cuando ya ha habido antecedentes que en otros cursos se han metido personas que no corresponden, si pareciera que ni siquiera son estudiantes de la universidad y han comenzado a insultar profesores. Yo no voy a permitir eso. Entonces, si alguno está inconforme porque no le permitió el ingreso, porque no tenía el nombre correcto o quiere ingresar a una hora que no es, pues puede quejarse, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema. Yo las reglas las dejo claras. Me he tomado 20 minutos para permitir el ingreso de todas las personas. 20 minutos. ¿Ok? Entonces, creo que en ningún momento les he faltado el respeto a ustedes como para que alguien venga y me escriba por interno en el WhatsApp de una manera ofensiva. A ver, vamos a terminar las reglas de evaluación. Había indicado que íbamos a manejar un proyecto en este parcial. Sin embargo, por temas de tiempo no se va a poder manejar un proyecto y voy a hacer una redistribución de la nota. No va a haber proyecto para evaluar en este primer parcial y la nota va a quedar redistribuida 30% el examen, 40% talleres y 30% lecciones. Repito, 30% elecciones, 40% talleres y 30% el examen. De esa manera va a quedar distribuida la nota para este parcial con la asignatura de bioestadística.
entramos a ver un siguiente tema. Hasta el momento, pues, hemos visto en el parcial una introducción a la estadística, los tipos de estadísticas que existen, que las estadísticas se manejan en función de variables, que hay variables cualitativas, variables cuantitativas, que hay diferentes formas de expresar las variables, que hay tipos de variables dentro del ámbito de las cuantitativas y dentro del ámbito de las cualitativas. Dentro de las cualitativas habíamos mencionado que hay los tipos nominales y ordinales. Dentro de las cuantitativas habíamos mencionado que tenemos las de razón, las de intervalo, o variables discretas y continuas. Y luego empezamos a ver nuestro primer análisis, que era análisis de frecuencia. Decíamos que podíamos tener análisis de frecuencia tanto para variables cualitativas como cuantitativas. Ahí vimos lo que eran las tablas de frecuencia univariadas, tablas de frecuencia absoluta, tablas de frecuencia relativa. Luego vimos el análisis de frecuencias para variables cuantitativas y vimos que hay una tabla de análisis de frecuencia y hay también un gráfico que se denomina histograma. En el lado del ámbito cualitativo vimos dos gráficos, barras y pasteles, y vimos qué características deberían tener estos y cuándo deben ser utilizados las barras y los pasteles. Vimos también, lo último que vimos fueron las medidas de tendencia central. Vimos que hay varias medidas de tendencia central, ¿sí? Hay varias medidas de tendencia central. En este caso vimos la media, la mediana y la moda. Vimos que la medida más utilizada, ahora que siempre va a ser nuestra primera opción, va a ser la media aritmética, que era lo que conocíamos comúnmente como el promedio, ¿no? La media aritmética, la medida estadística más utilizada, siempre va a ser nuestra primera opción. Pero hay condiciones en las cuales la media aritmética no trabaja bien y tendríamos que irnos por otra medida de tendencia central, que en este caso era la mediana. ¿Cuándo sucedía esto? Cuando teníamos outliers o datos aberrantes, que eran valores muy grandes o muy pequeños que pueden influir en el promedio. ¿No es cierto? Vimos medidas como la moda también, que era un caso especial, dos medidas adicionales que también podríamos considerarlas como casos especiales, que son la media geométrica y la media ponderada. Vimos esas dos medidas que son casos especiales, que no es que siempre las vamos a utilizar, pero si en algún momento tenemos una particularidad con nuestros datos, pues podríamos utilizarlas. ¿Okay? Ahora vamos a ver lo que son las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión son medidas que nos permiten determinar qué tan variables, qué tan diferentes están los datos entre ellos o con respecto al promedio. Entonces, ¿qué es una medida de dispersión? Es una medida que me permite determinar la variabilidad, la diferencia que hay entre los datos o de los datos con respecto al promedio. Y aquí tenemos nuestra primera medida de dispersión. Se llama amplitud de variación. El nombre que ya conocíamos esta medida, ¿no? El nombre común que le habíamos dado se llama rango. Es decir, el rango y la amplitud de variación es exactamente lo mismo. ¿Cómo se calculaba el rango? Decíamos el valor más grande menos el valor más pequeño. ¿Y qué representa el rango? El rango va a representar la máxima variabilidad posible de un grupo de datos. ¿Okay? El rango va a representar la máxima variabilidad posible de un grupo de datos. Eso va a representar el rango. La máxima variabilidad posible de un grupo de datos. ¿Okay? La máxima variabilidad posible de un grupo de datos. ¿Cómo se calculaba el rango? El rango se calculaba el valor más grande menos el valor más pequeño. ¿Okay? Una segunda medida es la desviación media. ¿Qué es la desviación media? Me dice, es el promedio aritmético de los valores absolutos de las desviaciones con respecto a la media aritmética. Dice, es el promedio aritmético. ¿Cómo se calculaba el promedio aritmético a la media aritmética? Sumo y divido para la cantidad de datos. Acá me dice que voy a calcular el promedio aritmético ¿de quién? De las desviaciones con respecto a la media aritmética. ¿Qué significa eso? Que voy a restar cada dato, lo voy a restar de su media aritmética. Es decir, primero debo calcular la media aritmética y luego lo que hago es sumas sucesivas en valor absoluto de esas diferencias. Ya vamos a ver un ejemplo. Miremos las características de esta desviación media. Si todos los valores son utilizados en el cálculo, no está influenciado por valores muy grandes, muy pequeños, es decir, la desviación media
no se ve influenciada por los outliers, no importa que existan outliers, igual puedo calcular desviación media. Los valores absolutos son difíciles de manipular, ¿sí? Son características. Esa es la fórmula de la desviación media. Me dice que es la sumatoria de xi, que es cada dato, o x, menos x barra, que es la media muestral, dividido para n, que es la cantidad de datos. Aquí me da un pequeño ejemplo. Me dice, los pesos de una muestra de canastas conteniendo libros para una librería son, y me da unos valores, ¿no? Lo que pasa es que había cogido sobre la diapositiva para escribirlo, pero los valores eran 103, 97, 101, 101, 106 y 102. ¿Sí? Esos eran los valores. Entonces me dice, hay 5 canastas, cada una pesa 103 libras, la otra 97, la otra 105, la otra 106 y la otra 102. Me dan 5 canastas que tienen pesos diferentes porque contienen libros. ¿Sí? Me dice, ¿cuál es la amplitud y la desviación media? O sea, la amplitud, que era el rango. ¿Y el rango cómo se calculaba? El valor más grande menos el valor más pequeño. El valor más grande es 106 y el valor más pequeño es 97. El resto de eso me da 9. ¿Qué representa 9? ¿Qué unidad de medida es esta? La unidad está dada en libras, ¿no es cierto? Entonces, 106 libras menos 97 libras me da 9 libras. ¿Qué representa 9 libras? 9 libras representa la variabilidad, la máxima variabilidad que existe entre los pesos de las canastas. Eso representa 9. La máxima variabilidad que existe entre los pesos de las canastas. ¿Está claro? Es la máxima variabilidad que existe entre los pesos de las canastas. Y la desviación media me dice que la fórmula es la sumatoria de los xi menos los x barra dividido para n. ¿Okay? Eso implica que voy a coger cada dato, lo voy a restar del promedio. Es decir, cojo 103 menos el promedio. ¿Cuánto sale el promedio? 102. Aquí arriba está, ¿no? 103 menos 102, todo en valor absoluto. 97 menos 102 en valor absoluto. Más 101 menos 102 en valor absoluto. Más 106 menos 102 en valor absoluto. Más 102 menos 102 en valor absoluto. 103 menos 103. Más 103 menos 102 en valor absoluto. Y es lo que está aquí, ¿no? Sino que como no alcanzaba el espacio, simplemente se puso el primero, signo sumatoria, puntos suspensivos y se pone. Solo se puso el primero y el último. No es que profesor, pusieron mal, salió el 1000. No, hay dos 103. El primer valor y el último valor. Y obviamente hay que agregar el 97, el 101 y el 106. Esa es la desviación media. La pregunta debería ser, profesor, ¿por qué se utiliza ese valor absoluto? Porque la verdad es que no entiendo la fórmula, profesor. Entonces la pregunta debería ser, ¿por qué se utiliza ese valor absoluto? Y hay que tener presente que cuando hablamos o hacemos referencia a medidas de dispersión, lo que queremos medir es qué tan diferentes o qué tan variables son esas restas del dato menos el promedio. Actualmente estoy teniendo problemas para conectar mi iPad, déjenme ver.
Déjenme, por un momento, déjenme iniciar la iPad. A ver, entonces lo que nos interesa a nosotros es determinar por qué se utiliza valor absoluto. ¿Okay? Miren que nosotros tenemos unas diferencias. Pongo de ejemplo hasta que active pueda utilizar la pizarra. Si yo tengo un curso, por ejemplo, paralelo a quinto A de bioestadística, y digo que el quinto A de bioestadística, el curso tiene un promedio de 8.2. El promedio de 8.2 no significa que todos tienen 8.2 de nota, ¿verdad? Algunos tendrán un valor mayor, otros tendrán un valor menor, ¿verdad? Es decir, no significa que todos tienen 8.2. El promedio del curso es 8.2. Cuando yo digo estas diferencias, es cada dato menos el promedio, entonces el promedio es 8.2. ¿Qué pasa si la nota de un estudiante, por ejemplo, paralelo a Sami, tiene una nota de 7.5? Al restar la nota de Sami, 7.5 menos 8.2, ¿cuánto da? Un ratito, por favor. 0.7, pero sería negativo. Menos 0.7, correcto. Entonces no sale un valor positivo, sale el valor negativo, menos 0.7. ¿Qué significa eso? Que cada vez que tengamos una nota que sea inferior al promedio, su diferencia siempre va a salir negativa, ¿verdad? Su diferencia siempre va a salir negativa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos que la nota de un estudiante, pues viene Camila y tiene 9 en promedio, ¿no es cierto? Y digo 9 menos el promedio, que es 8.2, ¿cuánto sale? 0.8 positivo. 0.8 positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si la nota está por encima del promedio, la diferencia va a ser positiva, ¿verdad? La diferencia va a ser positiva. Es decir, van a haber algunos casos en los cuales esas diferencias salgan positivas y otras diferencias salgan negativas. Y si nosotros vemos la fórmula que dice la sumatoria de todos esos valores, ¿sí? La sumatoria de todos esos valores, entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo no lo pongo en valor absoluto, yo voy a tener que sumar valores positivos y valores negativos. Eso va a pasar. Voy a tener que sumar valores positivos y negativos. ¿Y qué va a pasar cuando sume valores positivos y negativos? Se van a eliminar entre ellos. Es decir, si yo voy a tener diferencias positivas y voy a tener diferencias negativas, al sumarse, porque así dice la fórmula, al sumarse se van a eliminar entre ellos y no me va a dar un valor correcto. Entonces, por eso es que la fórmula considera, ¿sí? La fórmula considera colocarlo en valor absoluto. Porque ¿cuál es la función del valor absoluto? Hacer, si algo ya está positivo, sigue siendo positivo, ¿verdad? Pero si algo está negativo, ¿qué va a pasar? Se convierte en positivo. Cambio positivo, sí. Es decir, ¿qué estoy asegurando al utilizar el valor absoluto? Estoy asegurando que todas las diferencias, siempre sean positivas. Eso es lo que estoy asegurando. Que todas las diferencias sean positivas. No puedo activar la iPad, pero voy a tratar de utilizar Voy a tratar de utilizar esta pizarra que tiene el Zoom. ¿Ya? Supongamos que tenemos esto, ¿no? Esto es un plano, ¿sí? XY, donde yo tengo que el eje de las X son los alumnos. ¿Sí? El eje de las X son los alumnos y el eje de la Y es la nota. ¿Sí? El eje de las X es cada estudiante y el eje de la Y es todas las notas. Entonces yo digo, aquí está una escala del 1 al 10 y yo digo, por aquí hay uno que tiene baja nota, otro que está por acá, otro que está por acá, otro está así, otro que está
esta nota, ¿verdad? Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Bueno, aquí está un grupo de estudiantes, ¿verdad? Entonces yo tengo un grupo de estudiantes que esas son sus notas, entre 1 y 10, ¿ok? Entre 1 y 10. Entonces, con esas notas, yo voy a trazar una recta. Ya, digamos que esa es una recta, ¿ya? Entonces yo digo que esa recta que trata de coger todos los puntos lo denominamos el promedio, ¿verdad? Lo denominamos el promedio. Voy a poner más puntos para decir que hay más estudiantes, ¿ya? Entonces yo tengo todos estos estudiantes. Vamos a explicar cómo funciona esta de la desviación media. Primero, ¿qué es ese X menos X barra que está en la fórmula? Ese X menos X barra no es nada más que trazar esta recta de aquí, ¿sí? Porque estoy calculando la diferencia, es decir, la distancia que hay entre el punto y el promedio. Acuérdense que la recta es el promedio. Entonces al final lo que estoy haciendo al restar X menos X barra es esto. Estoy calculando la diferencia de estas líneas. ¿Sí? Estoy calculando las diferencias de estas líneas. Eso es lo que estoy haciendo. Las líneas que están por encima del mu, por encima del promedio, son aquellos estudiantes que tuvieron una nota por encima de 8.2, en el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, digamos que la línea representa el 8.2. Y aquellas líneas, o aquellas diferencias que están por debajo de la línea, por debajo del mu, representan a aquellos estudiantes que tuvieron una nota por debajo de 8.2. Entonces, ¿qué me dice la desviación media? Que si yo cojo y empiezo a sumar estos valores, y se sumo positivo, positivo, supongamos esto es, este estudiante tiene 8.3, este tiene 8.4, este tiene 9, ¿sí? Este tiene 8.6, ¿ya? Y este tiene 3. ¿Sí? Entonces yo cojo y digo, a ver, de acuerdo a la fórmula de la desviación media, me dice 8.3 menos 8.2, 0.1. Entonces la diferencia va a ser aquí 0.1. Esta diferencia es 0.1. 8.4 menos 8.2, 0.2. 0.1 más 0.2. Acá tengo 3 menos 8.2. ¿Cuánto sale eso? Me sale menos 5.2. Menos 5.2 más 0.3 que llevo acá, me sale negativo, ¿verdad? Entonces, podría correr el riesgo de que si lo dejo así, tal como está, ¿sí? Lo dejo así, tal como está, capaz la desviación media va a salir negativa o la desviación media me sale 0. Podría suceder eso. Entonces, para evitar eso, que sería un error, ¿qué hacemos? Estos que son diferencias negativas, las transformo en positivas. ¿Cómo las transformo en positivas? Pues las subo, ¿sí? Las subo. Entonces, ¿qué hago? Esto lo pasé acá, esta la subí, esto lo subí, esto lo subí, esto lo subí y esto lo subí. De tal manera que ahora sí tengo que todas las diferencias son positivas. Ahora sí tengo que todas las diferencias son positivas. Para eso es el valor absoluto, es un artificio matemático. Yo necesito que las diferencias sean positivas porque necesito calcular el promedio de las diferencias. Esa es la desviación media. Entonces por eso utilizo el artificio de valor absoluto. Ahora sí me aseguro que todos son positivos y ya puedo calcular bien el promedio. ¿Está claro? Sí. ¿Sí está claro? Entonces, esa es la explicación del por qué la desviación media utiliza el valor absoluto. Esa es la explicación de por qué la desviación media utiliza el valor absoluto.
¿Ok? Entonces, voy a pedirles, voy a ponerles unos datos. Voy a ponerles unos datos aquí. Tengo esos 5 valores que van a ser producción de leche, ¿sí? Producción de leche de lunes a viernes. Entonces, esta es la producción de leche del día lunes. Esta es la producción de leche del día lunes. Esta es la producción de leche del día martes. Esta es la producción de leche del día miércoles. Esta es la producción de leche del día jueves. Y esta es la producción de leche del día viernes. Listo, tengo esos 5 valores. 5 producciones de leche durante la semana. Calculen, por favor, media, mediana, rango y desviación media, por favor. Las 4 cosas calculen. Ingeniero dijo media, mediana, rango y Y la desviación media. La media sale a 138.2. ¿Cuánto sale? 138.2. 138.2. Perfecto. Sí, La la mediana. 141. La mediana es 141. Perfecto. El rango. 24. Una pregunta, para calcular la desviación media, los valores deben ir en orden. O sea, primero pongo 125, de ahí 142, 134, ¿verdad? No puedo alterar el orden en el que me dan los El datos. orden no importa. El orden no importa. Ay, ok, Porque igual gracias. tienes que coger todos. ¿No? Me dio 9 la desviación media. ¿Cuánto te salió la desviación media? 9. Sí, 9. Porque usé 138 cerrado. No sé si tenga que considerar el decimal.
No, tiene que utilizar los decimales. Ah, entonces. Entonces con 138.2 me sale la desviación media 6.96. Perfecto, ese es el valor. Muy bien. Yo lo he hecho con Excel, ¿sí? Lo he hecho con Excel, lo tengo aquí. Tengo los valores, ¿no es cierto? Utilicé las fórmulas que me da el Excel. Acuérdense que la media aritmética en Excel utiliza la función que se denomina promedio, ¿sí? No, en Excel no existe la fórmula que se llama media aritmética, sino que se llama promedio. Entonces utilizo la fórmula promedio. En Excel existe la función o la fórmula mediana, simplemente utilizo la función mediana. El rango no hay una fórmula específica, no existe una fórmula específica que me permita calcular el rango. Sin embargo, sabemos que el rango es el valor más grande menos el valor más pequeño. Entonces utilizo la función max para determinar cuál es el valor más grande del grupo de datos y lo resto utilizando la función min para determinar cuál es el valor más pequeño del grupo de datos. Y eso me sale 24. La desviación media en Excel es la función DESFROM. ¿Sí? DESFROM en Excel. DESFROM me calcula la desviación media. Me dice que es la desviación de los valores absolutos. Entonces DESFROM y me sale 6.96. Entonces Excel me permite calcular medidas de dispersión, la mayoría. ¿Sí? Al menos el rango, la desviación media me lo permite calcular. ¿Estamos claros? Doctor, y en RStudio, disculpe. Ya. En RStudio también las podemos calcular. ¿Sí? En RStudio también podemos calcular. Déjenme abrir mi RStudio. Listo, ahí estoy con el RStudio, ¿no? Bueno, esto es un ejercicio que hice ayer. Voy a colocar los mismos valores para que coincidan. 125, 142, 125, 142, 134, 141 y 149. Entonces, lo que he hecho es para mostrar, es simplemente, en vez de leer un Excel o algo, como son poquitos datos, simplemente creo un vector que se llame datos, ¿sí? Un vector que se llame datos, lo creo, y ya datos contienen los 5 valores, ¿no? Las medias ya los podíamos calcular, ¿verdad? Utilizando la función summary. Teníamos ahí el primer cuartil, la media, la mediana, ¿no? Ahora nos interesa calcular el rango. La verdad es que no me he puesto a revisar si el RStudio tiene una función específica para el rango, pero no me compliqué
y lo que he hecho es calcular el rango en función de la fórmula, el valor más grande menos el valor más pequeño. Es algo muy similar a Excel, ¿no? Utilicé la función max del objeto datos que creé, entonces digo max del objeto datos menos min del objeto datos, y de ahí muestro el rango, ¿no? Calculo y muestro el rango. Me da el mismo valor, ¿no? 24, 24. Sí. Para la desviación media, la verdad es que no he visto que exista una función específica de desviación media en RStudio. Capaz sí existe, pero no la conozco. Entonces podríamos calcularla manualmente. ¿Cómo se calcularía manualmente esto? ¿Cómo se calcularía manualmente esto? Debería crear otro objeto, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular un objeto que se llame diferencias. Yo puedo calcular un objeto que se llame diferencias y podría decirle a la final diferencias va a ser igual al objeto datos, ¿sí? Menos la media del objeto datos. Vamos a ver qué sale ahí, ¿no? A ver si lo corto. Veamos qué contiene diferencias. ¿Sí ven lo que pasó ahí? ¿Estoy calculando las diferencias? Sí. Pero miren lo que pasó. Se dan cuenta que me salen los valores negativos. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, para evitar esto, ¿qué me dice la fórmula? Utilice valores absolutos. Entonces, coloco en valor absoluto las diferencias. ¿Y se dan cuenta que ahora las diferencias están en valores absolutos? ¿Sí? Las diferencias están en valores absolutos. Entonces, luego, ¿qué hay que hacer? Esas diferencias tengo que sumarlas, ¿verdad? Entonces voy a decir una variable que se llame suma, va a ser igual a, creo que es sum de diferencias. Veamos qué contiene. Ahí está, ¿no? La suma me da 34.8. Y ahora, ¿cómo se calcula la desviación media? Entonces puedo decir desviación media es igual a la suma dividido ¿para quién? Para la cantidad de datos, ¿no? Yo puedo poner directamente para 5 o puedo contar la cantidad de objetos. Me voy a poner para 5. Eso no es verdad. ¿Sí? Y voy a mostrar desviación media. 6.96. Es lo mismo que me salió en Excel. Eso haciéndolo manualmente, ¿no? Podríamos revisar la ayuda o ver algún tutorial a ver si existe una función. Yo creo que sí. La verdad es que no lo he revisado. Debería haber una función que me calcule directamente la desviación media en vez de hacerlo manualmente. Yo lo que he hecho es calcular la desviación media de manera manual. Eso es lo que he hecho. ¿Ok? He calculado la desviación media de manera manual. ¿Sí? Lo que he hecho es calcular la desviación media de manera manual. Entonces, podrían revisar si la desviación media, pues existe una función específica o habría que activar una librería específica. La verdad es que no lo he revisado. No lo he revisado. No lo he revisado porque la desviación media es una medida que no la utilizamos siempre. Esporádicamente la utilizamos. Hay otras medidas que la vamos a utilizar que la veremos el día de mañana. ¿Listo? Entonces, hoy hemos visto dos medidas de dispersión.
La una que se llama rango, ¿sí? O amplitud, que representa ¿qué cosa? La máxima variación que puede existir entre un grupo de datos. La máxima variación que puede existir entre un grupo de datos. ¿Ok? Y la desviación media, que representa que no es nada más que el promedio de diferencias en valor absoluto que existen de un grupo de datos. Es el promedio de las diferencias en valor absoluto de un grupo de datos. ¿Sí? ¿Promedio de la diferencia de quién? De los datos con respecto a la media aritmética. Es la diferencia que hay entre los datos con la media aritmética. Eso es la desviación media. Preguntas. Me escriben por interno, Kevin me pregunta si en el examen usaremos RStudio. Es lo más probable. Sí, es lo más probable. Yo recién este fin de semana tengo que probar bien la plataforma del examen. No sé si tomar el examen por el Edmodo o utilizar la plataforma Exam. No sé si la hayan escuchado o la hayan utilizado ya. Hay una plataforma que se llama Exam que normalmente me permite tomar pruebas. La gran bondad que tiene Exam es que no permite que ustedes se salgan de la ventana del examen, ¿sí? Como para evitar un poco que se copien, se estén ayudando, ¿no? En el momento que el estudiante se sale de la ventana, se bloquea el examen y solo lo puede desbloquear el profesor. ¿Okay? Solo lo puede desbloquear el profesor. Entonces, es la plataforma que algunos profesores ya han utilizado. Yo la probé al inicio del semestre, pero tengo que hacer más pruebas para estar seguro que tomaría la prueba por ese lado. ¿Ok? Lo más probable también es que haga grupos para el examen. No estoy diciendo que el examen va a ser en grupo. Estoy diciendo que puede ser que se pare para evitar que se sature la plataforma y que ingresen 90, 100 estudiantes de una sola, pues capaz los separo por grupos de 20 o 30 personas y hago 2 o 3 grupos para tomar el examen. ¿Sí? Capaz por orden de lista, les digo, tales personas de tal hora a tal hora tienen que dar su examen. Y lo separo de esa manera, ¿no? Pero eso recién lo definiré este fin de semana. ¿Está claro? Profesor, vamos a ver repaso de estos ejercicios. ¿Perdón? Vamos a ver repaso de los ejercicios, o sea, en general. A ver, más que repaso, cada tema que hemos visto, hemos tenido talleres. Entonces el día viernes va a haber un taller, ¿sí? Donde van a tener que analizar, así como les he mostrado el rango, la desviación media, pues van a tener que hacer lo mismo con el R, con un grupo de datos que yo les dé. ¿Ok? Entonces, ese sería básicamente el ejercicio o la práctica que tendría. ¿Alguna otra pregunta? Listo, activen sus cámaras, por favor. Miren a la cámara, por favor. Listo. A ver, con esto